Hola Yemi, soy Lilian Ni. Netflix estrenó una nueva serie original coreana que se llama Hellbound y el título en español es Rumbo al Infierno. Literal, todas las series originales coreanas de Netflix de esta segunda mitad del año les fue genial, empezando desde DP, El Juego de Calamar y hasta My Name. Y como la serie siguiente era Rumbo al Infierno, había muchísimas expectativas y la verdad no está defraudando porque ya desde el primer día del estreno se convirtió en la serie más vista en Netflix en todo el mundo. A nivel global todavía lo sigue siendo, pero en países de Latinoamérica y en España no está en el puesto número 1, pero sí está dentro del top 10. La otra razón de por qué era tan esperada era porque estaba basada, de hecho es la adaptación audiovisual de un webtoon muy aplaudido que tiene el mismo nombre. En coreano se llama Chiok, que literalmente significa infierno. No queda otra que la sincronización del webtoon y la serie sea muy exacta, porque el que inventó la historia y el que dirigió la serie es la misma persona, Yeon Sang-woo, que es famoso también por haber sido el director de la película Estación Zombie, Tren a Busan. La primera parte de este video les voy a resumir de qué se trata, darles algunos detalles y datos interesantes. Les voy a dar un panorama del director para que nos ayude un poco a descifrar el mensaje que quiere dar con la serie. Y como en este canal siempre trato de dar alguna información sobre algún aspecto social de Corea, voy a aprovechar a contarles algunas escenas que nos sirven como referencia. Si te gusta el mundo del entretenimiento coreano, no te olvides de suscribirte en el canal y me pueden seguir en mis otras redes sociales que comparto mucha información. Ahora sí, dicho todo esto y si están preparados, comenzamos. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor, no se olviden. Lo que sucede en Rumbo al Infierno es ficticio y distópico. Misteriosamente, algunas personas empiezan a recibir el anuncio de que en tal día y en tal hora irán al infierno. La serie comienza mostrando cómo se cumple la profecía para un joven. Exactamente en el horario anunciado, aparecen 3 seres sobrenaturales para llevárselo brutalmente y terminan quemando el cuerpo haciéndolo cenizas. Esto es una opinión personal, pero no me pareció casualidad que haya mostrado el horario un minuto antes de la ejecución, a la 1:19, para expresar la desesperación del momento. De hecho, en el webtoon es otro horario, pero me llamó la atención que para la serie lo hayan cambiado. En Corea del Sur, para llamar a emergencias y pedir ayuda, hay que marcar el número 119. Como todo esto es bastante caótico, hay una incertidumbre tremenda entre las personas y resulta que hay un líder de una nueva secta o movimiento que se llama Sechinlibe, el movimiento de la nueva verdad. El líder se llama Chung Jin-soo y está protagonizado por el actor Yoo Ah-in, que asegura que todo esto se trata de una advertencia divina para que los humanos vivan una vida más correcta y dejen de pecar por miedo a ir al infierno. Nada que ver, pero se hizo viral que esta imagen del líder lo hicieron inspirándose en la ilustración del líder de Corea del Norte, el fundador y ex líder Kim Il-sung. Por otro lado, hay un grupo de fieles seguidores de este movimiento, muy extremistas, que se hacen llamar La Lanza, que está liderado por un streamer. La calavera de animal que tiene puesta en la cabeza dice en coreano Son, que significa el bien. Estos fanáticos son capaces de hacer cualquier cosa para que nadie dude o esté en contra de la voluntad divina. Y se encargan de castigar y de hacer la vida imposible a los pecadores y a sus familiares. Los más violentos resultan ser los más jóvenes, que aprovechan que son menores de edad y saben perfectamente que la ley no les pueden hacer nada. Esto es un tema sensible, pero en Corea también pasa seguido que los chicos cometen delitos sin ningún tipo de remordimiento porque justamente saben que no les va a pasar nada. Otro caso muy polémico en Corea son los casos de criminales que les redujeron la condena por haber estado bajo influencia del alcohol o las drogas. En la serie hacen mención de un caso así. Un asesino solo estuvo en prisión muy poco tiempo porque había cometido el crimen drogado y por ese motivo le redujeron la condena. Este hecho despierta mucha bronca en la sociedad coreana porque hay un caso muy famoso que ocurrió en el 2008, que es el caso Cho Do-sun, el hombre más odiado de Corea, que al principio le habían dado 15 años de prisión por haber abusado a una niña de 8 años, pero se lo redujeron a 12 con la excusa de que lo había hecho alcoholizado y que no se acordaba nada. Por este caso particular, la sociedad coreana le tiene mucho rechazo a que reduzcan las condenas en el caso de que estén alcoholizados o drogados. El día de la liberación, varios ciudadanos se juntaron para protestar pidiendo que le den pena de muerte o que lo castren, aunque no servía de nada porque ya había cumplido su condena. Muchos youtubers estuvieron presentes streameando la situación y descargaron su enojo insultando y tratando de agredir a Cho Do-sun, y hasta se subieron arriba del auto y patearon el techo cuando lo estaban trasladando. La serie también muestra hasta dónde puede llegar el fanatismo religioso y hay 3 casos muy famosos que ocurrieron de verdad en Corea. Uno fue la secta Baekbaekyo, que significa culto
culto a los blancos puros, que existieron en la década de 1930, en donde el líder terminó matando a 300 personas cuando quedó expuesto. El segundo es el incidente Odean, que es el nombre de una empresa que atrás escondía un culto religioso. En el año 1987, 32 personas, junto con la líder de la secta, fueron encontradas muertas en un misterioso y aparente suicidio masivo. Y tercero, había una secta que aseguraba que el fin del mundo iba a llegar el 28 de octubre de 1992. Ese día supuestamente iba a ocurrir el arrebatamiento. Iban a desaparecer o esfumarse de la tierra las personas elegidas para ser llevados al cielo. Esto llamó la atención de los medios y de toda la sociedad. Cuando llegó ese día, el 28 de octubre, en esa fecha vinieron todos los medios a filmar a ver si sucedía algo, pero al final, como verán, no pasó nada. Sus seguidores realmente tenían fe que el arrebatamiento iba a suceder, hasta habían donado mucha plata a la secta. Bueno, ahora les quiero contar un poco sobre el director Yeon Sang-ho, que es famoso por construir un universo propio en que la gente lo llama Yeonniverse, la fusión del apellido Yeon y Universe. Él empezó primero como director de animación, tiene varias, pero su primera obra importante fue El Rey de los Cerdos, que trata sobre el acoso escolar y fue el primer largometraje coreano animado en haber sido proyectado en el Festival de Cannes. En el 2012, en The Window, trató sobre la corrupción en el servicio militar, y en el 2013, con The Fake, en coreano se llama Saebi, tocó el tema de la religión y los falsos profetas. Su primera película no animada resultó ser un sensacional éxito. Estamos hablando de la taquillera Tren a Busan, estrenada en el 2016, que solo en Corea del Sur superó los 11,5 millones de espectadores. Estación Zombie en realidad es una trilogía compuesta por la película Tren a Busan, una precuela animada titulada Estación de Seúl y un spin-off o secuela, o muchos lo conocen también como Estación Zombie 2. El director es conocido por animarse a contar historias oscuras y no tiene miedo de hacer comentarios sociales y tratar temas fuera de lo común, aunque sean difíciles o sensibles de tratar. La serie Rumbo al Infierno también entra dentro de este universo distópico del director, y la temática deriva de una animación que Yeon Sang-ho mismo realizó como proyecto de graduación para su universidad en el 2003, que se llama Infierno, dos tipos de vidas. Está compuesto por dos historias, la primera de 10 minutos y la segunda de 20. En ambas aparece un ángel y avisa a los protagonistas cuándo van a morir. Luego, en el 2019, desarrolló la historia de Rumbo al Infierno y lo presentó primero en formato webtoon con la ayuda del dibujante Che Kyu-sok. De hecho, si lo quieren ver, lo tienen disponible en la plataforma Webtoons. Cuando había plasmado la historia en webtoon, en ese momento ya sabía que lo iba a pasar en formato audiovisual, ya sea en serie o en película, y así es como nació esta serie original de Netflix, Rumbo al Infierno, bajo su propia dirección. A partir de acá hay spoilers fuertes de la serie, así que si todavía no la vieron, mejor dejen de ver este video, porque en esta parte me gustaría compartirles mi interpretación del mensaje que quiere dar el director. Ya sea cuando el director Yeon Sang-ho usa la temática de zombies o en este caso de los sucesos sobrenaturales, el director no le da importancia en explicar por qué suceden o qué hay detrás de esos sucesos, sino que el enfoque está en cómo los humanos actúan ante estas situaciones misteriosas. Es una historia sobre diferentes personajes en donde vemos cómo cada uno desde su lugar digiere la realidad y llega a su propia lógica o conclusión de por qué suceden estas cosas y qué significa realmente ser humano. Para decirlo en palabras fáciles, en Rumbo al Infierno, tras el fenómeno sobrenatural inexplicable, tenemos el ejemplo de Chung Jin-soo, el líder de este nuevo movimiento, que inventa que los que reciben la profecía de que van al infierno es porque son pecadores. En realidad no se sabe por qué sucede esto, si realmente es porque son pecadores. Todo esto lo inventó Chung Jin-soo. Y por otro lado está el streamer que crea a La Lanza, que al principio es un fiel seguidor, pero después queda muy confundido por haber sido elegido para ir al infierno. Tanto Chung Jin-soo y el streamer tratan de dar una explicación, algo que va más allá del entendimiento humano, pero a pesar de sus intentos y de sus teorías, ambos murieron sin encontrar una respuesta, y si ven, ellos mismos crearon el infierno en sus vidas y al expandir sus ideologías también crearon caos en la sociedad. Por otro lado, podemos dividir la serie en dos partes. La primera, del capítulo 1 al 3, en donde vemos el recorrido de cómo el líder de la nueva verdad convence a todos su ideología de que todos van al infierno porque son pecadores. El objetivo de él era que el humano pierda
pierda la autonomía y vivan según la voluntad divina. Y del capítulo 4 al 6, más allá de que si existe realmente un dios o no atrás de esto, la abogada Min Hye-jin trata de que todos puedan recuperar esa autonomía y la capacidad de decidir por cuenta propia. Ambos tratan de inculcar su ideología a través de las demostraciones. Al principio fue crucial la demostración de la señora Park Jong-ja y en el caso de la abogada lo va a intentar a través del bebé. Noté un paralelismo entre el bebé y Jesús, los dos con el rol del Mesías. Los de la nueva verdad querían matar al bebé, como ocurrió con Jesús con el rey Herodes, que también lo quería matar cuando era bebé. Jesús demostró su amor a través del sacrificio en la cruz y en el caso del bebé también hubo un sacrificio por parte de los papás. Jesús resucitó en 3 días y el bebé iba a morir en 3 días, pero al final siguió vivo. Y gracias a la resurrección de Jesús, el mundo cambió. Quizás también por el milagro del bebé, resucitó la señora Park Jong-ja. Cada uno es libre de interpretar el final como quieran. Igualmente no sé si al director le interesa darle una explicación a estos fenómenos en esta serie. En cuanto al detective y el productor de TV, ambos tuvieron la oportunidad de elegir si revelar o no la verdad. Y los dos tomaron decisiones totalmente opuestas. El detective optó por ocultar la verdad para proteger a su hija. En cambio, el productor decidió revelarlo, pero también terminó protegiendo a su bebé. Ni el miedo de ser pecador, ni los monstruos, ni nada pudo con el amor a la familia. La serie tira muchas preguntas. ¿Qué haría yo en una situación así? ¿Ocultaría la verdad para proteger a mi hija, como hizo el detective? Viendo la lanza, ¿hasta qué punto es creencia y dónde empieza el fanatismo desmedido? Con el final así, ¿se formarán 2 bandos? Una la del bebé y la otra la de la señora resucitada. ¿Habrá resucitado solo la señora? ¿O también el resto de los que fueron condenados? ¿El líder de la nueva verdad resucitará? Si llegaron hasta el final de la serie, seguramente se quedaron con más preguntas que respuestas y con muchas ganas de querer saber más. La verdad dejó un final muy abierto. Todavía no se confirmó si habrá una segunda temporada. Así que si llega a confirmarse, en cuanto sepa algo les aviso. Así que no se olviden de seguirme acá en YouTube y en mis otras redes sociales. Dejen en los comentarios qué les pareció la serie y cuál es la interpretación que ustedes dieron del final. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짝이야미스.